El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por este tiempo tan especial que tú nos regalas, en donde podemos tener intimidad contigo, en donde podemos abrir nuestro corazón y expresarte cómo nos estamos sintiendo. Tú dices en tu palabra que cuando nosotros oremos no debemos ser como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Y dices, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Tú ves, amado Dios, no lo que el mundo ve. El mundo mira lo externo, el mundo mira la apariencia, mas tú miras nuestro corazón. Tú miras lo que estamos pensando, tú miras lo que estamos sintiendo. Que hoy, amado Dios, puedas permitirnos a nosotros entender que a la hora de venir a tu presencia debemos ser lo más sinceros posibles, porque a ti no podemos engañarte. Tú nos conoces realmente y sabes las luchas, las batallas. A veces nos enfrentamos a la falta de fe al ver todos estos inconvenientes que tenemos que enfrentar. Pero aquí estamos porque te amamos, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, porque sabemos, Dios amado, que sin ti no somos nada, que apartados de ti, nada nosotros podemos hacer. Por eso hoy te agradecemos infinitamente por el privilegio de poder estar en este lugar y de seguir siendo instruidos por ti a través de tu hermosa y preciosa palabra. Te necesitamos cada día más. Amado, que esa obra que comenzaste a hacer en cada uno de nosotros, tú la perfecciones. No vamos a poner resistencia, porque ¿quién es el barro para que le diga al alfarero lo que ha de hacer? Nosotros nos colocamos en tus manos para que tú, a través de tu palabra, que es como el cincel, empieces a darle forma a nuestras vidas. Cada día queremos ser más como tú, queremos aprender a menguar para que tú crezcas en nuestros corazones. Cada día, Dios amado, anhelamos que haya menos de nosotros y más de ti. Por eso hoy te decimos, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ven a habitar tú en nuestros corazones. Hoy nos despojamos de todo viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y nos vestimos del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad que eres tú, mi amado. Gracias por estar aquí, gracias por esta nueva semana que nos brindas. Es una semana en donde veremos tu gloria manifestarse sobre nosotros. Gracias, Dios amado. Te pedimos con todo nuestro corazón que este mensaje que tú hoy nos traes sea escrito con tu propio puño y letra, así como lo escribiste en las tablas de la ley que le diste a Moisés. Que hoy tú puedas escribir en nuestro corazón tu palabra, para que de allí nunca se pueda borrar, para que nunca la podamos olvidar y para que podamos vivir conforme a ella. Gracias
por una nueva semana. Es una nueva oportunidad de poderte ver obrando de una manera poderosa y sobrenatural. Gracias por el honor que nos das de estar aquí y gracias por tu presencia en medio de nosotros. La gloria, la honra, la exaltación y la alabanza de todo lo que tú harás en este día es solo tuya. Yo no soy el pastor de verdades eternas. El pastor de verdades eternas es uno. Eres tú, amado, y a ti hemos venido a escucharte. Eres bienvenido. Que la bendición tuya, Padre, no falte sobre la vida de cada uno de mis hermanos que se congregan a partir de este instante de diferentes partes del mundo. Que esta palabra sea trayendo consuelo, que esta palabra sea trayendo fe, que esta palabra sea liberando, restaurando. Aquí estamos dispuestos para ti, mi amado. Eres bienvenido a nuestros hogares, eres bienvenido a nuestras casas. Ven, amado, y nunca te vayas. Qué bueno es poder encontrarnos contigo y recibir de parte tuya esa palabra que nos llena de vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, ¿cómo amanecieron todos ustedes? Esperamos que ustedes estén siempre de la mano de Dios. Y si estamos con Él, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Somos afortunados, somos bendecidos y damos gracias a Dios por eso. A todos ustedes, mil gracias por la fidelidad. Gracias por estar allí día tras día buscando cada día más de la presencia del Señor. Que el Señor honre la fidelidad, la templanza, el dominio propio. Que Dios honre la perseverancia que han tenido. Nunca se cansen de buscar a Dios, nunca se cansen de venir a su presencia, porque siempre hay algo más que aprender. El Señor les bendiga en esta nueva semana que comienza, que todos sus proyectos sean bendecidos por Dios. El Señor sea abriendo puertas de bendición en todas las áreas de nuestra vida y que la presencia de Dios nunca falte en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros hijos y en nuestras familias. El Señor los bendiga. Qué honor volvernos a encontrar en este nuevo día. Ayúdenos por favor a compartir este mensaje. Hay gente que tiene hambre y sed de Dios. Dejémonos usar por Él para compartir un poco de este pan, de esta revelación, de esta palabra que recibimos cada día con aquellos que lo necesitan. Dele me gusta y prepare su corazón porque vinimos a este lugar a gozarnos. Vinimos a este lugar a darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y si hay problemas, ¿qué significan los problemas en nuestra vida? Significan una preciosa oportunidad para ver a Dios obrando de manera sobrenatural. Así que gracias Dios por la prueba, gracias Dios por las circunstancias, porque a través de ellas tú nos vas a mostrar tu poder. Lo creemos con todo el corazón. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Bienvenidos a la mejor semana de nuestras vidas. Si lo puede creer, diga, gloria a Dios, yo lo creo con todo mi corazón. Amén, amén. Ahora sí a lo que vinimos a comer el pan nuestro de cada día, que es su palabra. Ahí está escrito en Juan 1:1. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquí estamos, amado, para recibir tu palabra. Te rogamos con todo el corazón que la palabra que hoy sale de tu boca no vuelva vacía, sino que en nuestros corazones cumpla el propósito con el cual tú la envías. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. La gloria y la honra es solo tuya. Mis amados, seguimos en nuestro estudio del libro de Esther. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado No descuides tu salvación. No descuides tu salvación. El libro de Esther, capítulo 8, verso 11, dice la palabra de Dios. Esther 8:11 dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres,
y apoderarse de sus bienes. Como el rey Asuero no podía revocar el decreto anterior que le había hecho firmar Amán, simplemente hizo otro decreto dando apoyo a los judíos en contra de sus atacantes. Podríamos pensar en Amán como prototipo de nuestro enemigo Satanás, quien busca por todos los medios nuestra destrucción y esperar con gozo el día en que Dios lo deseche. Pero aún debemos lidiar con el justo decreto de Dios que demanda nuestra muerte y que dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Dónde dice eso? Miremos el libro de Ezequiel capítulo 18, verso 20, por favor. Ezequiel 18, 20. Dice la palabra del Señor aquí: el alma que pecare, esa morirá. Ahí lo dice. Ay, pero es que el pecado es algo, es una debilidad, esto es algo normal. No. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Si bien Dios resuelve este problema, no comprometiendo su decreto por la justicia eterna, sino cumpliendo la justicia, al tomar el castigo que merecíamos porque su contradecreto nos salva, no quiere decir esto que debemos seguir siendo complacientes con el pecado. En nuestros pecados no solo tenemos un enemigo que es Satanás, sino que también tenemos en nuestra contra un decreto legal de un Dios que es justo. Y contra eso debemos estar dispuestos a no hacer ningún tipo de concesión con el pecado, porque el alma que pecare, esa alma morirá. Por eso, el pedido del rey Asuero al pueblo judío en aquel nuevo decreto que acaba de firmar era, decía el decreto, palabras más, palabras menos, reúnanse para que estén a la defensa de su vida. Y qué bueno que nosotros nos estamos reuniendo, ¿verdad? Para la defensa de nuestra vida. El rey decía, reúnanse para la defensa de su vida. Y decía en el escrito, estén prontos a destruir, a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que venga contra ustedes, aun sus niños o mujeres que quieran apoderarse de sus bienes. De la misma manera, usted y yo debemos estar prestos también a erradicar de nuestras vidas con determinación todo aquello que se nos acerque con la intención de hacernos volver atrás. No podemos olvidar que tenemos un enemigo en común. Así dijo Jesús acerca de este enemigo, Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10:10 dice la palabra, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, dice matar. El enemigo no quiere jugar con nosotros, él quiere matarnos, él quiere destruirnos, familia. Quiere destruir nuestro hogar, quiere destruir nuestros hijos, él quiere destruir nuestras familias, él quiere destruir nuestra economía. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito principal de Satanás es destruirnos. Satanás nos odia. Por eso debemos estar alertas para no caer en su trampa. Absolutamente nada de lo que el enemigo pueda ofrecernos será con la intención de hacernos bien. Por el contrario, él lo que desea es hacernos perder la salvación. Eso es lo que él quiere, hacer que nosotros volvamos a nuestra antigua vida.
A propósito, cuentan que el día que recibió a Cristo, durante una campaña evangelística al aire libre con un predicador que vino de otra ciudad, Ramiro cayó de rodillas, visiblemente quebrantado tanto que se comprometió a cambiar aquel día. Hoy es el comienzo de una nueva vida, dijo, mientras gruesas lágrimas surcaban su rostro. Las primeras semanas, Ramiro experimentó una transformación en sus actitudes. Para sorpresa de Amanda, su esposa, lo encontró cierta noche lavando los platos, algo que nunca él hacía. Estaba cambiando, entonces ya lavaba los platos, ya barría, ya no era tan grosero. Estaba pegado al fregadero y con la camisa untada de jabón, y la mujer dijo, algo está pasando si este hombre nunca ha cogido ni una escoba, ni un trapo para sacudir aquí. Él ya no renegaba como lo hacía antes, que todo le molestaba. Por el contrario, lucía concentrado en su quehacer. Estaba cambiando. Aparentemente este hombre había cambiado. El problema fue cuando llegaron las fiestas de fin de año en su pueblo. El pueblo estaba engalanado. Por doquier se veían arbolitos de Navidad, guirnaldas adornando las calles. En algunos establecimientos sonaban los equipos amplificadores de música y alrededor del parque municipal se apiñaban los puestos de vendedores de artesanías. Un cortador de caña, compañero de jornadas, se le acerca y le ofrece un aguardiente que él se bebió con avidez. Luego vino otro para emparejar y vino otro más. Y ya entrado en gastos, quedó perdidamente borracho en menos de una hora, mientras que la vitrola hacía sonar música de Celia Cruz, Azúcar, Darío Gómez, El Rey del Despecho, Diomedes Díaz, Ayombe, Vicente Fernández, Juan Gabriel, etc. Nadie volvió a ver a Ramiro en el templo. Nadie volvió a ver a Ramiro buscando a Dios como lo hacía frecuentemente. Tampoco con una Biblia debajo del brazo. Sin embargo, era habitual encontrarlo en cualquier cantina, prendido de una botella de licor. Este hombre murió en un accidente en el cañaduzal donde laboraba. La mujer estaba desconsolada pese a los malos tratos que él le propinaba. Y bajo ese estado de desconcierto atinó a preguntarle al pastor, «Pastor, ¿dónde está mi esposo a la espera de ser juzgado por el Señor o está en el infierno?» Amanda, realmente no lo sé, pero si no perseveró en la salvación es probable que se haya perdido para siempre, le respondió el ministro con visible preocupación. Uno de los mayores peligros que enfrenta el cristiano, propiciado por Satanás, es el de volver atrás en su caminar con Cristo. Nuestro adversario espiritual desencadena toda suerte de circunstancias y tentaciones, las cuales tocan específicamente las debilidades que él ha identificado en el ser humano, con el propósito de producir la caída espiritual. Aunque muchos tergiversan versículos para amparar sus doctrinas y justificar el por qué no han podido dejar sus pecados, pero lo cierto es que usted y yo podemos perder la salvación si no caminamos en el temor del Señor. Salvación proviene del vocablo soteria, que traduce salvación, liberación. Salvación también significa preservación. Cuando vamos a textos como el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, encontramos que salvación denota liberación espiritual.
y eterna concedida de manera inmediata por Dios a quienes aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, en quien únicamente se puede obtener con base en la confesión de Él como Señor. Miremos Romanos 1:16, que dice. Romanos 1:16 dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, no me da vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree. Si el que no cree, no hay ningún poder. Al judío primeramente y también al griego, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora bien, el apóstol Pedro advirtió sobre la posibilidad de perder la salvación cuando escribió esto en el libro de 2 de Pedro 3:17. Él dijo esto. Me voy a permitir compartir con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Dice aquí: queridos amigos, con esto quedan advertidos. Así que cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Cuídense mucho. El apóstol Pablo, por su parte, exhortó a los cristianos de Corinto y también a nosotros hoy, en 1 de Corintios 10:12, 1 de Corintios 10:12, traducción lenguaje actual. Acá dice: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Esta es la traducción lenguaje actual. La traducción Reina Valera dice: mire el que esté firme que no caiga. Esta dice: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Cuídense. Hay quienes desconocen los peligros que se ciernen sobre su vida espiritual y ceden a las oportunidades de pecado que les ofrece el diablo, diciendo: no pasa nada. Tú puedes pecar, rezar y empatar. No pasa nada. El domingo vas a la iglesia y lo saldas todo. Usted no puede afirmar que la salvación se pierde, le dijo con tono enfático y retador un predicador de la gracia. No discutí sobre su posición, pero le invité para que juntos miráramos los planteamientos de las Escrituras. Desistió de la convocatoria. Usted es un fanático que solo predica condenación, argumentó. Respeto, pero no comparto su afirmación, razón por la que le insto a examinar cada texto bíblico para que llegue a su propia conclusión. Los cristianos estamos llamados a perseverar. Es un principio dinámico que debemos asumir por encima de las circunstancias adversas que estemos enfrentando. Mateo capítulo 24, verso 11 al 13. Mateo 24, 11 al 13. Dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque estos falsos profetas se caracterizan por decirle a la gente lo que la gente quiere oír: que Dios es amor, que Dios te ama, que no pasa nada, que Él ya te perdonó, que tranquilo, que no te preocupes, que sigue tu vida. Falsos profetas engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, porque cuando no te dicen la verdad, se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Note, el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Esto no es que yo comencé y no, el que persevere hasta el fin. El escritor a los Hebreos dejó algo plasmado en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 1 al 3. Mire esto.
Hebreos 2, 1 al 3. Aquí dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo vamos a perder una salvación tan grande? Guardarnos firmes es lo fundamental, con las condiciones que se derivan de haber aceptado la salvación. Podemos seguir adelante porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Miremos ahora Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos 10, verso 39, comparto la versión traducción lenguaje actual. Dice aquí, Hebreos 10, 39, gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Veamos otro texto, por favor. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Apocalipsis 3, 5, dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, el que venciere, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿El nombre de quién? Del que venciere, no del que se deje vencer por la tentación de nuevo. A esto debemos sumar un hecho de suma trascendencia. El Señor Jesús espera de usted y de mí que nos conservemos afirmados en la condición de salvos, no que demos pie atrás. Juan capítulo 8, verso 31. Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando vamos a las Escrituras, hallamos aquí abundantes evidencias de que aquellos que siendo salvos vuelven atrás y se dedican a una vida de perdición, se vuelven blanco de condenación. Aclaro algo. Es posible que en el proceso la vasija se rompa y el alfarero vuelve y la hace. Eso es una cosa distinta. Que en el proceso nos equivoquemos. El problema es que sabiendo que estamos haciendo mal, continuamos deliberadamente en el mal, pensando que ya Dios me salvó y que por gracia ya yo no necesito hacer nada más. La gente malentiende que el hecho de que Jesús haya llevado sus pecados, lo que significa es que ellos pueden seguir pecando. Lo que entiendo es que si Jesús llevó mis pecados, entonces los pecados ya no deberían estar en mí. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, verso 28 al 31. Hebreos 10, 28 al 31. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Desde hace ya muchos siglos,
El profeta, hablando en nombre de Dios, advirtió lo siguiente en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versos 13 al 18. Ezequiel 33, 13 al 18. Dijo el profeta: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. Lo que hizo con las manos lo borró con los pies, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Verso 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se advirtiere de su pecado, se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, verso 15, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Verso 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Verso 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Morirá por ello. Es evidente que aquel hombre o mujer que desechen la obra de la gracia del Señor acarrean sus propias consecuencias. Miremos qué dice Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3. Dice la Biblia, Hebreos 2, del 1 al 3, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Miremos ahora Hebreos 10 del 26 al 27. Hebreos 10 del 26 al 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más sacrificio. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que peca voluntariamente. Aquel que la Biblia le está diciendo: eso que estás haciendo no está bien, pero él sigue adelante, porque es que Dios es amor. No queda más esperanza para esa persona. Hoy día abundan muchos que, habiendo recibido al Señor Jesús en su corazón, se dejan arrastrar de nuevo por la mundanalidad y no se arrepienten de su condición. Por el contrario, se deleitan en la pecaminosidad en la que están inmersos. La consecuencia, aunque no quieran admitirlo, es condenación. La grave situación en que se encuentran fue descrita en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versos 4 al 6. Mire esto, Hebreos 6, 4 al 6. Dice Hebreos 6, 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron otra vez, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es probable, amada iglesia, que conozca
a quienes se han apartado del Señor, o tal vez usted mismo está en esa condición, batallando con algún área en su vida que no ha podido dejar, o que sencillamente no ha querido dejar y se justifica diciendo es que Dios me ama y Él me perdona. Cuidado, cuidado. Por eso está diciendo el rey Asuero en el nuevo decreto: estén atentos y preparados para defenderse de todo aquel que venga a hacerles daño. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros, estar prestos y dispuestos para hacer defensa de nuestras vidas contra toda aquella seducción del mundo o contra toda aquella tentación que Satanás quiera traer para hacernos volver atrás, para destruirnos. Cuidado. Recuerde que es como caer en una espiral sin fondo. Su estado puede ser cada vez peor si no se arrepiente, como dicen las Escrituras. La Biblia dice que cuando un espíritu malo ha salido del cuerpo de una persona, anda por lugares vacíos buscando dónde habitar y al no hallarlo dice: volveré a mi casa. Y dice que viene con 7 demonios peores y dice el estado postrer de aquella persona viene a ser peor que el primero. Así que debemos estar alertas y no coquetear con el pecado ni abusar de la gracia de Dios. Gracia de Dios no significa licencia para pecar. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20 al 22 enseña. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice la palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en su cieno. La palabra es clara y es contundente. El que vuelve atrás al pecado es como el perro que vuelve a revolcarse en su vómito. Usted puede salir de esa condición tan lamentable a nivel personal y espiritual. Hoy es el día para que tome esa decisión. Es una decisión, porque tal vez estás diciendo: nadie ve, nadie sabe, nadie conoce lo que yo hago. Déjame decirte, no puedes esconderte. Dios sí ve y Dios sí sabe lo que haces. Hoy es un día en el que tienes que tomar una decisión. Para responder al interrogante de cómo permanecer firmes en Cristo, es menester que primero respondamos una pregunta apenas natural: ¿es posible permanecer firmes en Cristo? La contestación es enfática. El cómo está orientado a una sola dirección: a través del Señor Jesucristo. Él es la roca. No sé si recuerdan ustedes cuando Jesús enseñó que el hombre prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca, pero el insensato la edifica sobre la arena. Y cuando vienen los vientos, las lluvias, los ríos y golpean contra estas dos casas, la única casa que se mantiene en pie es aquella que se dedicó a fundamentar o a edificar o a cimentar su casa en un fundamento firme, en la roca. Es impresionante ver que tanto el hombre prudente como el insensato, tanto el hombre que edificó en la roca como el que edificó en la arena, ambos oyeron la palabra. Pero solamente el que guardó la palabra y la puso por obra edificó sobre la roca. A veces decimos, mi vida está sobre la roca, pero simplemente es un cliché, una frase de cajón. ¿Qué significa que tu vida esté cimentada sobre la roca? Significa que tú vives conforme a la palabra y actúas conforme a lo que aquí está escrito. Si tú no vives conforme a la palabra, aunque escuches la palabra, tu vida no está siendo cimentada en la roca, sino en la arena. Tanto el hombre, repito, prudente como el insensato oyeron la palabra, pero uno marcó la diferencia, aquel que la guardó en su corazón y la puso por obra. Esto que nos enseña que tú puedes escuchar toda la palabra que quieras,
Puedes escuchar a todos los predicadores que quieras, pero si no vives la palabra, si no la pones por obra, no estás edificando sobre fundamento firme. Por eso cuando viene la tentación, caerás. En nuestras fuerzas, mis amados, fracasaremos una y otra vez en el propósito de perseverar. Y sé que tú que estás allí escuchándome, sabes de qué te hablo, porque en muchas ocasiones has intentado agradar a Dios y vuelves atrás, una y otra vez. Quiero decirte, en tus propias fuerzas jamás lo vas a lograr. Necesitas cimentar tu vida en la roca, en aquel que es la roca. La palabra nos enseña que Él nos puede ayudar, ya que es poderoso para guardarnos sin caída. Mira lo que dice Juan. El problema, ¿sabes qué es? Es que has intentado hacerlo en tus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Juan capítulo 10, verso 27 al 29 dice, Juan 10, 27 al 29 dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira eso, cuando uno oye la voz de Dios, es decir, cuando vive conforme a la palabra, nadie te podrá arrebatar de las manos del Señor. ¿Por qué has sido arrebatado de las manos del Señor? Porque no estás oyendo al pastor. No estás oyendo al pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo. Verso 29. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, están en la mano del Padre y están también en la mano del Hijo, las ovejas que oyen la voz, que cumplen, que viven conforme a la palabra. El llamamiento del apóstol es a que nos mantengamos firmes. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mantengámonos firmes. Es importante sumar el hecho de que hay la posibilidad de conservar dicha firmeza si andamos en Cristo. Él dijo en el libro de Juan capítulo 15 versos 5 y 6, Juan 15, 5 y 6, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No puedes lograrlo solo. Esa adicción en tu área sexual que no has podido dejar, no la puedes dejar solo. Necesitas la ayuda de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No siga peleando en sus fuerzas contra la tentación y los ataques que Satanás despliega contra usted para llevarle a una caída espiritual. Recuerde que no estamos solos, no estamos solos. El apóstol Pablo nos enseñó que podemos vencer y que en el Señor estamos llamados al triunfo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 57, Primera de Corintios 15, 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es imperativo que usted haga un cuidadoso examen de su existencia. Tómese el tiempo que considere oportuno. ¿Está caminando firme en la salvación? ¿Se ha apartado de Dios? ¿Es de los que peca creyendo que puede empatar después? Una respuesta honesta es esencial, porque debe conducirle a reorientar su vida espiritual. Vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. Pídale la fortaleza para seguir adelante con Él. Y préndase de su mano para vencer las adversidades, tentaciones y situaciones inesperadas
que salgan al paso, Dios le puede dar la victoria. Recuerde que con Jesucristo usted está llamado a vencer y sin duda lo va a lograr. Sin duda lo va a lograr. El llamado de Dios para toda su iglesia en este día es a que estemos todo el tiempo preparados para la defensa de nuestras vidas. Eso dijo el rey Asuero: estén preparados, no se duerman, estén atentos, estén vigilantes, estén preparados para que hagan defensa. Porque a veces estamos como tan relajados. El enemigo no para. Todo el tiempo está ideando estrategias para tratar de atrapar a nuestros hijos, para tratar de atrapar a nuestros cónyuges. Él siempre está ideando cosas para hacernos perder esta salvación tan grande. Debemos estar a la defensa de nuestras vidas. Debemos estar prontos para destruir todo aquello que nos robe la palabra de Dios, que nos robe nuestra comunión con Dios, que nos robe nuestra santidad y acabar con todo lo que quiera separarnos de Dios, lo cual significaría la muerte eterna. No nos confiemos. Está el caso de Sansón, un hombre que tenía mucha fuerza. El Espíritu Santo estaba sobre él. Había sido marcado desde su nacimiento para un gran propósito en medio del pueblo de Dios. Los enemigos acechaban a Sansón porque tenía un propósito. Como Satanás acecha a todo aquel que tiene un propósito. Acechaban a Sansón para matarlo. Y la Biblia dice que cerraron la puerta de la ciudad para poder atraparlo. Dijeron: si nosotros cerramos la puerta, él va a quedar adentro atrapado y vamos a ir y lo vamos a derrotar. Pero a Sansón no le preocupaba que las puertas estuvieran cerradas. Como vemos en el verso 3, Sansón tenía tanta fuerza que se levantó de madrugada y arrancó las puertas de la ciudad con sus pilares y se las echó sobre sus hombros y las llevó a la cumbre del monte. Soy fuerte, nadie puede detenerme, nadie me puede hacer daño a mí, soy Sansón. Jueces capítulo 16, verso 3. Miremos esto. Jueces 16:3 dice: Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¡Qué fuerte soy! A mí ninguna tentación. ¿Usted de qué está hablando, pastor? Usted no sabe que soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, y yo nunca me equivoco. Yo nunca caigo. ¡Ay de aquellos impíos! Yo soy firme en el Señor, aleluya. Eso pensaba Sansón. Definitivamente, a Sansón no le preocupaba ninguna puerta, pues no podían detenerlo. Pero Sansón tenía un enemigo que lo acechaba para matarlo. Ese enemigo era Satanás. Y por medio de una mujer filistea llamada Dalila, Satanás pudo encontrar una puerta que Sansón había descuidado. Y esa puerta fue su corazón. Jueces capítulo 16, verso 4. Jueces 16, 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer. Si es la mujer, se enamoró de un hombre en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y ustedes conocen la historia. Dalila empezó a consentir al hombre de Dios, le hacía cariñitos,
le mandaba emoticones, caritas felices, le mandaba besitos, le mandaba mensajes, le mandaba flores, chocolatinas, palabras bonitas. Y el hombre de Dios empezó a escuchar. Ay, recuerda las cosas bonitas que vivimos. Yo no la he podido olvidar. Y el hombre de Dios decía, no. Pero no se cuidó su corazón. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tus pensamientos, guarda tus emociones, porque de él mana la vida. Si ya estás pensando en eso, o en esa, o en ese, algo está pasando. Algo dejaste entrar en tu corazón. Y al principio, Sansón decía, no, si a mí me amarran con unas cañas, yo no me puedo soltar. Y Dalila lo amarraba. Vengan que ya está listo, lo tenemos. Y cuando venían los enemigos, él se soltaba. Y así sucesivamente. Hasta que un día dijo, lo que pasa es que yo soy nazareo, tengo un pacto con Dios. Y si me quitas el cabello, yo voy a perder la fuerza. Y no es que cuando uno se rasure, yo me acabo de rasurar, de peluquear. Esto no significa literalmente que yo me corto el pelo y pierdo la fuerza. El mensaje detrás de cortarse el pelo es que él estaba rompiendo el pacto que había hecho con Dios. Te vas a dejar crecer el cabello, es la evidencia de que tienes un pacto conmigo. Si te cortas el cabello, lo que estás diciendo es que a partir de hoy yo no quiero tener ningún pacto contigo. Yo me corto el cabello, corto ese pacto, ese compromiso contigo de vivir en santidad, de vivir para ti. Yo no quiero compromiso contigo. Y se quitó el cabello. Pero es lo mismo que pasa cuando nosotros cedemos ante la tentación. Es como si nos cortáramos el cabello y le dijéramos, Dios, no me interesa tener un pacto contigo, yo quiero deleitarme con las cosas del mundo. Y esa fue la caída de Sansón, y este hombre que había nacido para cosas grandes terminó siendo usado como haciendo el trabajo que hacían los burros, moviendo el molino, dando vuelta. Le sacaron los ojos a Sansón y terminó mal este hombre de Dios, porque no se encargó de cuidarse, y es lo que el Señor nos está diciendo en este día a través de esta palabra. No nos confiemos, estemos muy alertas. Termino con esto. Tu salvación no la vayas a descuidar, porque el enemigo te la quiere arrebatar. Así de claro, para que siempre estemos atentos y no nos confiemos, ¿no? Porque es que como yo voy a la iglesia, no, el ir a la iglesia no significa nada. Tú no te conviertes en un carro porque entras a un garaje, ni te conviertes en cristiano porque entras a una iglesia. No, tú te conviertes en un creyente, en un seguidor de Cristo cuando vives conforme a la palabra. Si tú no vives conforme a la palabra, te puedes meter a cualquier iglesia. Alguien dijo, si tu religión no te ha llevado a cambiar, entonces cambia de religión. Pero esto tiene que cambiar y tiene que transformar tu vida. Damos gracias a Dios con todo el corazón por lo que ha ministrado a nuestro corazón. Amado, gracias porque esta es una semana de salvación. Y aquellos que hemos tenido el privilegio de recibir esta salvación tan grande, el llamado que tú nos estás haciendo hoy es a que no nos confiemos, a que no volvamos atrás. A veces no nos damos cuenta, pero con el paso del tiempo, esas actitudes que antes detestábamos cuando empezamos a caminar con Cristo, se empezaron a volver tan normales por una sencilla razón, porque nuestro corazón se empezó a encallecer de tal manera que a lo malo le empezamos a decir bueno y a lo bueno le empezamos a decir malo. Y hoy solamente tenemos que decirte, Señor, perdón. Ayúdanos a que nuestro corazón no se cauterice de tal manera que frente al pecado nosotros seamos complacientes. Teníamos pensado que la salvación estaba asegurada, pero hoy nos damos cuenta a la luz de la palabra que esto es para el que persevere. Yo quiero perseverar. Hay un ejemplo y es de la parábola del hijo pródigo.
Había un hijo que se apartó, se arrepintió y volvió arrepentido y recibió el favor del Padre. Pero había otro hijo ahí en la casa del Padre. Este vivía en la casa del Padre, es decir, se congregaba, iba a la iglesia, hablaba de Dios, predicaba de Dios, pero nunca se arrepintió. Cuando su hermano llegó arrepentido, dijo: a mí no me das ni un cabrito para gozarme con mis amigos, y no quiso entrar. Vivía en la casa del Padre, había recibido también la herencia del Padre, pero jamás se arrepintió y no entró por causa de falta de arrepentimiento. Ayúdanos, amado Dios, a que nuestro caminar contigo no se convierta en algo que nos lleve a nosotros a pensar que ya lo hemos alcanzado todo. Tu palabra dice que la obra que tú comenzaste a hacer en nosotros la vas a perfeccionar. Esto solo significa una cosa: que no está perfeccionada. Es decir, todavía nos falta seguir cambiando, seguir transformando, y yo sé que tú lo vas a hacer porque es con tu ayuda. En nuestras fuerzas no podemos. Perdónanos por llegar a pensar de manera religiosa que por el solo hecho de asistir a un lugar físico, o por el solo hecho de cumplir algunas normas religiosas dentro de mi iglesia, ya yo tenía la salvación comprada. Esto es algo por lo que tenemos que estar trabajando todos los días. Todos los días el Señor nos muestra que hay cosas en nuestro corazón que tienen que ser cambiadas. Y esa es la actitud que necesita tener la iglesia. Una actitud de humildad para entender que todavía no somos perfectos, que todavía hay cosas que tienen que seguir cambiando en nuestros corazones. Gracias, amado Dios, por tu santa palabra, porque si bien es una palabra que nos exhorta, es una palabra que no nos condena, sino que por el contrario nos alerta, nos levanta y nos da la fuerza para seguir adelante, sobre todo entendiendo ahora que podemos contar contigo, para que tú nos tomes de tu mano santa y preciosa y nosotros nunca resbalemos. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por ayudarnos a entender que debemos estar prestos y dispuestos a destruir todo aquello que quiera venir a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, a nuestras familias, con la intención de hacernos perder esta salvación tan grande. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Damos a Dios. Poderosa. El Señor me los bendiga a todos. No olviden que les amamos muchísimo y Dios también les ama tanto y nos ama tanto que nos advierte y nos habla y nos dice. No podemos decir: es que a mí nadie me avisó. Dios todos los días nos está diciendo, mis amados, y lo hace porque nos ama, no para que nos sintamos mal. Cuando viene una palabra de exhortación ocurren dos cosas: aparece el enemigo que te causa opresión y aparece el Espíritu Santo que te presiona, pero te presiona para que cambies, no para que te condenes, sino para que cambies. A las 6 en punto, si Dios permite, vamos a volver a compartir este programa en nuestro canal de YouTube, que está buenísimo. Ahí puede encontrar en el canal de YouTube las promesas, las verdades eternas Kids. Usted puede encontrar los cortos para televisión, usted puede encontrar podcasts, usted puede encontrar todas las enseñanzas en ese canal de YouTube, completamente gratis. Suscríbase, activa la campanita de notificaciones para que cuando nosotros publiquemos algún contenido nuevo, en su aparato móvil le aparece allí: Verdades Eternas se acaba de publicar, y usted está siendo edificado con estas palabras. Gracias a todos de todo corazón. Pido a Dios que esta semana sea gloriosa. Comenzamos muy bien. El Señor los bendiga y los guarde siempre. No olviden, tu salvación no la vayas a descuidar, porque el enemigo te la quiere arrebatar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de